Pensadores, escritores, artistas que dejaron un legado muy destacado en el siglo pasado y que, bueno, pues perdura en el actual. Pensadores, escritores, artistas del mundo occidental entre los siglos XVIII y XX. Filosofía, literatura, arte de la era contemporánea en torno a finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. La etnología es el estudio de los seres humanos en su variedad de manifestaciones culturales. Es el estudio del ser humano, diferentes culturas que existen. No solo existe la occidental, hay otras culturas en otros continentes. La etnografía es el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Pues describir cómo son las costumbres, tradiciones de los diferentes pueblos que existen bueno, en el mundo. Y la filosofía del absurdo es la teoría filosófica de que la vida en general es un absurdo. Esto implica que el mundo carece de sentido, de un propósito superior y que no es completamente inteligible con la razón. La filosofía del absurdo es aquella vida que está relacionada con el existencialismo, que por cierto el existencialismo es el miedo a la muerte del ser humano, hacia dónde va. Bueno, pues la filosofía del absurdo es el concepto de que la vida en la cual los escritores y pensadores y muchos de los artistas de aquel momento, tras el estallido de las dos guerras mundiales, la crisis sanitaria de la pandemia de 1918 y con ello también la crisis económica de 1929, la llamada, bueno, el crack del 29, provocó durante eh, 30 años una crisis existencial y, bueno, la filosofía del absurdo en la cual muchos de los artistas, escritores y pensadores pensaron que la vida tenía poco sentido y que carecía mm, de sentido racional, que es lo que hablaban muchos de los artistas y filósofos. Yo siendo historiador, es así. Hoy en día, después de 100 años, hay una situación en parte que se ha repetido, pues la pandemia de 2020. Es verdad que también ha habido problemas económicos en muchos países, y no solo en Europa, sino a nivel mundial, por la crisis sanitaria. Y luego, bueno, pues que hay conflictos, aunque no son guerras mundiales, que sí eh, dan lugar a las mismas situaciones, las tres, con la invasión rusa sobre Ucrania, el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamas, conflictos en otras zonas al final del mundo, que han provocado, bueno, pues que parece ser que después de 100 años la situación recuerde a ese pensamiento de muchos de los, bueno, en general, a que la vida hay pues, problemas. Yo que soy historiador, a veces la historia se repite y es verdad que el pensamiento, la historia, todo ello, bueno, pues tienen causas y consecuencias de los problemas además que vienen, pues, crisis sanitarias, crisis políticas, crisis económicas y bueno, pues yo lo digo así siendo historiador, que la situación pues se asemeja a hace 100 años, aunque no tan radical. Es algo parecido, pero no tan fuerte como la que surgió con las dos guerras mundiales, que esa es la única diferencia, porque la pandemia y la pandemia de 1918 y 2020 son crisis sanitarias brutales y la crisis económica del crack del 29, 1929, compararlo hoy con la crisis económica, es verdad que hay crisis económica, hay problemas, algo, pero no, la situación no es tan negativa en algunos aspectos. Es verdad que sí se ha producido una crisis económica fuerte, pero pero por el estallido de la crisis sanitaria y luego los problemas que han surgido con bueno, la invasión de Rusia sobre Ucrania y los conflictos luego en Oriente Medio y en otras zonas del mundo. La filosofía germana tuvo gran influencia en el siglo XIX con Paul Ritt, que bueno, destacó como filósofo o pensador alemán. Hoffman
Fue escritor, jurista, dibujante, caricaturista, pintor, cantante y compositor musical. Destacó, bueno, pues en varias facetas del mundo del arte, aparte de ser también jurista. Y destacó, pues, en el romanticismo alemán. El romanticismo es recuperar épocas del pasado, dar mayor importancia a los sentimientos y no a lo racional. La obra de Hoffmann es El hombre de arena de 1816. Paul Rivet destacó como etnólogo francés, uno de los más importantes compiladores y divulgadores etnográficos y lingüísticos sobre los pueblos originarios sudamericanos de la primera mitad del siglo XX. Bueno, el viaje que realizó a un país de América, la cual, bueno, pues, investigó y además fue, bueno, enviado por parte del gobierno francés, se quedó mm, más tiempo. Los hermanos Klosowski, Pierre Klosowski fue filósofo y artista que estudió en el Lycée Janson de París con la obra Nietzsche y el Círculo Vicioso de 1969. Balthus Klosowski fue artista polaco-francés, la obra es La lección de guitarra de 1934. Y Eric Klosowski fue historiador de arte y pintor alemán, bueno, francés, polaco, bueno, y bueno, su madre fue la madre de Pierre y Balthus Klosowski, fue Baladín Klosowski. Eh, Rilke fue poeta y novelista austriaco, considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. La obra es Elegías de Diuno y otra es Sonetos a Orfeo. También realizó prosa con Cartas a un joven poeta de 1929 y Los cuadernos de Malte Laurits Bridge de 1910. Uno de los escritores más destacados del mundo germano y bueno, aparte del mundo germano, muy conocido bueno, en la literatura universal. Es verdad que en España no tanto, pero bueno, en el resto de Europa sí dejó huella. Georges Bataille fue antropólogo, escritor y pensador francés que rechazó el calificativo de filósofo, conocido bajo los seudónimos Pierre Gilliquet, LordAux y Louis Tren. Pues la obra es El erotismo de 1957, una figura dentro del mundo del pensamiento, también de la antropología, y bueno, pues que destacó en Europa y en Francia. Michel Leiris fue etnógrafo y escritor francés. La obra Le Point Cardinal de 1927. Importante. Anselmos fue sociólogo y antropólogo francés, considerado uno de los padres de la etnología, de múltiples ecos, antropológicos, sociológicos, económicos y filosóficos. Bueno, en su ensayo sobre el don, forma y razón de intercambio en las sociedades arcaicas de 1925, en el que señala la relevancia del esquivo y polisémico concepto de intercambio, el potlatch, una serie de prácticas de intercambio en sociedades tribales caracterizadas por prestaciones totales. Para dejarlo más resumido, mejor, o un concepto más simple es el dar y el regalar. Bueno, un hombre que estudió en torno, bueno, pues a cómo era la poslatch, que es al final el intercambio de las diferentes sociedades tribales. Taylor fue antropólogo estadounidense que en 1971 definió el concepto de cultura como el conjunto de complejo, que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. La obra es Cultura Primitiva de 1971. Bueno, por lo que te habla al final Barnett Taylor es el conjunto de cómo es una sociedad. Porque en una sociedad hay conocimiento, hay creencias, hay arte, hay moral, hay ley, bueno, leyes, costumbres y otras capacidades de cada pueblo, de cada país y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. El ser humano está basado en estas, bueno, en diferentes conceptos y cómo nosotros al final hemos sido, bueno, pues los principales precursores de ciertas estructuras, pero que al final hemos adquirido nuevas sociedades, porque nosotros hemos pasado de la prehistoria a vivir como el resto de animales, a partir bueno, desde el paleolítico y tal, y bueno, a partir del neolítico ya, cómo se construyeron
viviendas y todo ello, bueno, pues poco a poco comenzamos a domesticar ciertos animales y también a llevar a cabo, bueno, pues nuevas plantaciones, es decir, también sería, bueno, pues nuevos alimentos de plantas. Entonces, claro, al final son pasos y lo que ha formado sobre todo el neolítico son las bases de lo que hoy en día es nuestra estructura como sociedad y como especie animal. Morgan fue antropólogo, abogado y etnólogo estadounidense, considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. La obra es La sociedad antigua de 1877. El pensamiento de Henry Morgan, las diferentes etapas del ser humano. Nosotros hemos ido pasando del salvajismo hasta la civilización, de la prehistoria a la era civilizada, industrial, moderna, que conocemos actualmente. Jean Genet fue novelista, dramaturgo, poeta francés. Su obra expresa una profunda rebelión contra la sociedad y sus costumbres, y la obra es Milagro de la Rosa de 1946. Hay que decir que Genet fue muy crítico con la sociedad en la que vivió. Criticó la sociedad del momento, las costumbres que tenía, sobre todo también porque bueno, vivió en un periodo en el cual bueno, pues, apareció la filosofía del absurdo, el existencialismo, los problemas de las guerras mundiales, y también comentar pues, la crisis económica del crack de 1929, la crisis sanitaria con la pandemia de 1918, y hay a veces que los procesos históricos se repiten después de un siglo, es decir, como está sucediendo, aunque hoy en día las guerras y la economía, es verdad que no es tan, no se asemejan tanto, pero bueno, la pandemia de 2020 con la de 1918 es muy parecida, de 100 años. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la cultura, bueno, en sí, la cultura del pensamiento occidental, que es la herencia de los últimos 200 años y que, bueno, pues que hemos heredado como sociedad en este siglo. Así que lo comento otra vez. Soy historiador y os mando y bueno, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros. Soy historiador, lo repito, y os mando saludos. Adiós.